Mutual de Seguridad presenta Prevención de riesgos en faenas de cosecha con torres de madereo y Skyler. La actividad forestal se ha convertido en uno de los pilares de la economía del país. Sus niveles de productividad y desarrollo la constituyen en una rica fuente laboral que da trabajo a un amplio sector de trabajadores. Uno de los más altos índices de accidentabilidad se registra en la cosecha forestal, dado la diversidad de factores involucrados en el proceso. El bosque es vida y trabajo, pero también una fuente de diversos riesgos de accidentes. Por lo tanto, la empresa y el trabajador deben actuar para prevenir y protegerse de estos riesgos, es decir, controlarlos y evitarlos. Pensamos que la prevención la hacemos entre todos, pero consideramos que el trabajador es la parte más importante y por ello necesitamos un poco de su ayuda para que esta capacitación sea útil. La cosecha forestal es un típico trabajo en equipo que consiste en extraer los árboles mediante técnicas adecuadas y personal capacitado para hacer llegar la madera a las plantas elaboradoras. El trabajador es parte importante de esta cadena que se inicia con el volteo de los árboles y termina cuando las trozas son transportadas a las industrias. La cosecha forestal se realiza con distintos niveles de mecanización. Sin embargo, las faenas más comunes corresponden a las semimecanizadas, donde en sectores con pendiente fuerte se utilizan normalmente las torres de madereo y en sectores con menores inclinaciones se usan tractores articulados o Skyler. En este tipo de faenas se pueden distinguir claramente tres áreas de trabajo: bosque, volteo desrame; madereo, Skyler o torre; cancha, despicado, trozado, clasificación. Independientemente del tipo de faena o el nivel de mecanización utilizado, cada área y tarea enfrenta serios riesgos. La cosecha forestal es la operación más compleja en el bosque. Esto debido a la gran cantidad de actividades, procedimientos, normas ambientales y de seguridad que deben ser consideradas. Tipos de accidentes en la cosecha forestal. Accidentes en los que el material va hacia el trabajador. Golpes con. Ocurre cuando el elemento material u objeto es el que se mueve o dirige hacia el trabajador, siempre que dicho elemento sea manejado o accionado por el individuo. Este tipo de accidente se produce habitualmente en trabajadores que utilizan herramientas o equipos para desarrollar sus tareas. Medidas preventivas para evitar golpes con. En el trabajo con motosierras, evite trabajar con la punta de la espada. Adopte una postura de trabajo segura, manteniendo siempre un agarre firme con ambas manos y con el pulgar bajo el manillar. Asegúrese que el área está libre de obstáculos y despeje el área de trabajo de todo elemento que pudiera rozar con la punta de la espada. No se extienda demasiado y no corte por encima del nivel del pecho. En el desrame y despicado con hacha, mantenga una postura estable y elimine previamente todo obstáculo que pueda desviar el recorrido del hacha. Realice cortes utilizando una técnica que aleje el hacha de su cuerpo y use siempre el tronco como protección. Evite trabajar sobre el tronco. Si es necesario hacerlo, realice la operación con mucha precaución. Durante el estrobado, tome los estrobos por las puntas, flecte las rodillas y colóquelos con precaución, asegurando el adecuado enganche a no menos de 50 centímetros del extremo del diámetro mayor del trozo. Golpes por. Ocurre cuando el elemento material es el que se dirige hacia el trabajador, pero en este caso el material es independientemente de la persona. Este tipo de accidentes es el más frecuente en las faenas de cosecha forestal y los elementos materiales que pueden golpear al trabajador son diversos, tales como árboles o partes de él, trozas, rocas, cables, etc. Medidas preventivas para evitar golpes por. Antes de comenzar el volteo, verificar que no existan personas en la zona de caída y que las condiciones climáticas del sector o del árbol le permitirán desarrollar un trabajo sin riesgo de accidentes. No dejar árboles colgados. Observar atentamente la posición del árbol y la presencia de ramas tensionadas antes de comenzar el desrame. Evite desramar ubicándose pendiente abajo del árbol volteado y tome extrema precaución al desramar árboles que no estén totalmente apoyados en el suelo. Luego del estrobado,
debe alejarse a una distancia que tenga la plena seguridad que no va a ser alcanzado por las trozas que están siendo arrastradas, sotobosque o desechos de la faena que pueden salir expulsados. Dar la señal de madereo al operador una vez que usted y sus compañeros se encuentran en la zona de seguridad. Esté siempre atento al movimiento de los trozos cuando se desplazan. Nunca camine bajo la línea aérea y no se ubique cerca de soportes intermedios o árbol de cola cuando el sistema está en movimiento. Cuando retorne el carro debe esperar que éste se detenga completamente antes de acercarse y jamás intentar tomar estrobos que aún están balanceándose en el carro. El ingreso de la carga a la cancha debe ser a velocidad prudente, con los árboles levantados y atento a los movimientos del personal de la cancha. Observe la llegada de la carga a la cancha desde una zona segura y donde lo puedan ver los operadores de las máquinas. Desestrobe con precaución, observando la posición de los estrobos y trozas que puedan girar, evitando ubicarse a su alcance. Mantenga la cancha libre de desechos y esté atento a los movimientos de las máquinas. Para proceder a la clasificación y apilado, el operador del trineumático debe esperar a lo menos que se hayan ejecutado 2 cortes de trozado y asegurarse que el personal se encuentra a una distancia segura. Contacto por. Ocurre cuando el elemento material es el que se dirige al trabajador, el que con esfuerzos insignificativos le provoca el daño por proyección de sustancias. Este tipo de accidentes le ocurren generalmente a mecánicos u operadores de máquinas que intervienen en los motores, sin tomar las providencias del caso, sufriendo quemaduras por proyección de líquidos calientes. Medidas preventivas para evitar contacto por. Para efectuar labores de mantención en la motosierra y maquinaria, antes de intervenir, es necesario contar con los elementos de protección personal necesarios y esperar a que el motor se enfríe. Atropellos. Ocurre cuando una máquina pasa precipitadamente por encima de algún trabajador. Este tipo de accidentes, sin ser habitual, ocurre principalmente en las canchas de madereo, aumentando la probabilidad cuando éstas son de dimensiones reducidas, dado el tránsito de maquinaria y trabajos en forma simultánea que se realizan en esta área. Medidas preventivas para evitar atropellos. El estrobero debe esperar a una distancia prudente el ingreso del Skyder a la zona de estrobado, manteniendo contacto visual con el operador. El operador de Skyder jamás debe abandonar la máquina en pendientes mayores a un 15%. Cuando detenga el Skyder, antes de descender, debe dejar la pala apoyada en el terreno. El operador de máquinas debe ingresar y maniobrar en la cancha a una velocidad prudente, 10 km por hora máximo, atento a los movimientos del personal. El personal de cancha debe estar atento al movimiento de las máquinas y para efectuar desplazamientos debe asegurarse que los operadores le hayan visto. Para proceder a la clasificación y apilado, el operador del trineumático debe esperar a lo menos que se hayan ejecutado 2 cortes de trozado y asegurarse que el personal se encuentra a una distancia segura. Accidentes en los que el trabajador va hacia el material. Golpes contra. Ocurre lo contrario a la situación de golpes con o por, en cuanto se considera estático al elemento material y es la persona la que se mueve hacia este, produciéndose el golpe contra. Este tipo de accidentes es poco habitual que se produzcan en faenas de cosecha y generalmente son de poca gravedad. Medidas preventivas para evitar golpes contra. Camine por el bosque en forma lenta, atento a las condiciones del entorno. Inspeccione las condiciones del terreno por las cuales se desplazará con la finalidad de detectar obstáculos. Ingrese y salga de la cabina en forma lenta, sin perder de vista la estructura y utilizando las manillas. Utilice el cinturón de seguridad y transite a una velocidad prudente. Contacto con. Ocurre cuando un individuo se acerca al elemento, el cual tiene la característica de provocar daño con esfuerzos insignificativos. Ejemplo, contacto con electricidad, con cuerpos cortantes, sustancias químicas, cuerpos calientes, etc. En las faenas de cosecha, este tipo de accidentes se genera primordialmente en las tareas de mantención y reparación de herramientas, equipos y maquinaria. Medidas preventivas para evitar contacto con.
En los desplazamientos cortos, parar el motor o emplear el freno de cadena. En los desplazamientos largos, parar el motor y utilizar la funda de la espada. Traslade la motosierra sosteniendo con una mano la manija delantera y el equipo apuntando hacia atrás. Transporte el hacha tomada del centro del astil de modo que cuelgue a un costado del cuerpo, con el filo hacia abajo. Nunca se debe llevar sobre el hombro una motosierra o hacha. Llevar el sistema de regulación de la máquina siempre a punto, de tal modo que cuando la motosierra se encuentre en ralentí, la cadena se encuentre siempre detenida. Para efectuar labores de mantención en la motosierra y maquinaria, antes de intervenir, es necesario contar con los elementos de protección personal necesarios y esperar a que el motor se enfríe. No intervenga los circuitos eléctricos y no realice conexiones improvisadas. En la manipulación de combustibles y lubricantes, el trabajador deberá contar con sus guantes y debe evitar tomar contacto con los productos. Caídas a mismo nivel. Ocurre cuando la persona, por efectos de la gravedad, cae al mismo nivel o en la superficie en la cual se encontraba trabajando o transitando. Este tipo de accidente es el más frecuente y se origina dado las condiciones del trabajo forestal, en particular la pendiente, tipo de suelo y desechos, los cuales influyen de manera importante en las caídas cuando el trabajador realiza los desplazamientos sin tomar las precauciones. Medidas preventivas para evitar caídas al mismo nivel. Caminar en forma lenta, atento a los desechos y topografía del terreno. Con respecto al zapato de seguridad, el material y diseño de la suela debe tener propiedades antideslizantes, ser flexible y ajustar bien al tamaño del pie. Cuando el trabajo a desarrollar se lleve a cabo en pendientes pronunciadas, el trabajador deberá contar con zapatos con clavos recambiables. Caídas a distinto nivel. Ocurre cuando la persona, por efectos de la gravedad, cae a un nivel inferior al que se encontraba trabajando. Medidas preventivas para evitar caídas a distinto nivel. Evite caminar sobre el tronco. Si es necesario hacerlo, realice la operación con mucha precaución. Ingresar y salir de la cabina en forma lenta, sin perder de vista la estructura, utilizando escalera y las manillas manteniendo 3 puntos de apoyo. Para escalar y trabajar en altura con la finalidad de instalar la línea aérea del trabajador, deberá contar con cinturón o correas de seguridad. Efectuar un despicado de buena calidad en el bote de trozado para evitar posteriormente subir a la ruma. Se debe evitar el exceso de fustes en la cancha. Otros accidentes. Volcamiento. Ocurre cuando una máquina se voltea o rueda, ya que pierde la estabilidad debido a factores técnicos, naturales, topografía, clima o de operación. Medidas preventivas para evitar volcamiento. El operador nunca deberá exceder la capacidad de carga permitida para las características técnicas de la máquina. Inspeccionar las condiciones del terreno por las cuales se desplazará, con la finalidad de detectar obstáculos y eliminarlos. El operador de Skyder no debe trabajar en pendientes mayores a un 35% y jamás abandonar la máquina en pendientes mayores a 15%. La torre de madereo se debe instalar sobre un terreno firme, evitando ubicarla muy cerca de laderas, asegurándose de su estabilidad y en un lugar que permita tener adecuados ángulos de anclaje y puntos de soportes naturales. Además, se debe instalar el viento de seguridad frontal en el lado opuesto de los vientos de anclaje con una abertura máxima de 25 grados respecto a la línea de madereo. El operador de trineumático no se puede desplazar con la rueda trasera levantada. Atrapamiento. Consiste en la retención o compresión parcial de la persona entre dos elementos materiales, uno de los cuales converge hacia el otro, o ambos entre sí. Ejemplo, mano atrapada por un engranaje. Medidas preventivas para evitar atrapamientos. Al winchar los cables para tensionar o guardar, vientos de anclaje, aéreo, arrastre, utilice una herramienta de apoyo para guiarlo en el tambor.
Si desrama en pendiente, situarse en la parte superior y, en lo posible, colocar una cuña en el fuste para evitar que éste se deslice por la pendiente y provoque accidentes a las personas que están realizando sus labores más abajo. Esperar que la carga esté en reposo, el cable de tracción inmóvil y tendido antes de desestrobar. Desestrobar con precaución, siempre observando la posición de los estrobos y trozas que pueden girar, evitando ubicarse a su alcance. El objetivo de la higiene ocupacional es lograr que los trabajadores se vean libres de enfermedades laborales causadas por las sustancias que manipulan o elaboran, por los equipos, máquinas o herramientas que utilizan o por las condiciones ambientales en que se desempeñan. Riesgos higiénicos. En las faenas de cosecha forestal, los riesgos higiénicos se originan por riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos biológicos. Riesgos químicos. El almacenamiento y manipulación de combustibles, benzina, petróleo y lubricantes, lo que podría generar una dermatitis por contacto o problemas respiratorios por la inhalación de vapores. La exposición a asfixiantes químicos como el monóxido de carbono, producto de la combustión de las máquinas en espacios cerrados. Exposición a polvo en las canchas de madereo, lo que podría generar asma bronquial. Riesgos físicos. Exposición a ruido para el operador de maquinaria, motosierra, torre, trineumático y personal que trabaja en las cercanías, pudiendo originar sordera profesional. Exposición a vibraciones cuerpo entero para los operadores de maquinaria, torre y trineumático y brazo-mano para los operadores de motosierras. Esto podría generar disfunciones musculoesqueléticas en las extremidades superiores y columna. Riesgos biológicos. Exposición a vegetales alergénicos, litre, hongos. Métodos de control de riesgos en higiene ocupacional. La prevención de las enfermedades profesionales puede efectuarse mediante el control de los riesgos, tanto en el trabajador mismo como en el ambiente. Control en el trabajador. Mediante examen médico del trabajador expuesto al riesgo, se puede determinar con anticipación el daño que éste pueda adquirir, adoptando las medidas oportunamente. Control de los riesgos ambientales. Dadas las características del trabajo desarrollado en las faenas de cosecha forestal, las medidas de control de los riesgos difícilmente pueden llevarse a cabo en el ambiente y el control de los riesgos está dirigido directamente al trabajador mediante uso de elementos de protección personal adecuados al riesgo, educación del trabajador sobre los riesgos a que está expuesto y medidas de control a adoptar en cada caso. Es necesario advertir que los elementos de protección personal son necesarios, pero constituyen un elemento más dentro del conjunto de medidas que deben tomarse para una efectiva protección contra los accidentes y enfermedades derivadas del trabajo. En otras palabras, si se requiere usar elementos de protección personal, estamos aceptando que los accidentes pueden suceder. Por lo tanto, antes de ejecutar las tareas, el trabajador forestal debe asegurarse de contar con todos los elementos de protección personal necesarios para evitar o reducir la gravedad de las lesiones. Los elementos deben mantenerse en buenas condiciones. Cualquier falla del elemento debe ser informado de inmediato. El jefe directo debe supervisar el uso y estado de conservación y mantenimiento de los EPP que empleen los trabajadores a su cargo. Su uso no exime en ningún caso del cumplimiento de las normas de seguridad. Si se usa más de un EPP a la vez, estos serán compatibles y eficaces. Clasificación de los elementos de protección personal. Protección de la cabeza. Casco. El casco es uno de los implementos de seguridad más aceptado en las faenas de cosecha forestal y constituye uno de los elementos básicos para cualquier tipo de trabajo que involucre riesgos de golpes en la cabeza. En faenas está expuesto a inminentes riesgos de golpes en la cabeza, debido a árboles, ramas y conos que pueden impactar al trabajador. Por otra parte, el casco cumple una doble función, ya que además de proteger contra golpes, protege también contra la radiación solar en verano y la lluvia en el frío invierno. Protección de pies y piernas. Pantalón anticorte. El motosierrista está expuesto a cortes accidentales con la motosierra. Por esta razón, deben usar pantalones anticorte.
los cuales están hechos de telas que, al entrar en contacto con la cadena en movimiento, la traban y bloquean, causando una detención efectiva. Sin embargo, estas protecciones no son 100% seguras, pero ayudan a reducir la gravedad de los cortes causados por la motosierra. Canilleras. Los hacheros requieren protección adicional debido a que las piernas y tobillos están expuestos a cortes por contacto con el hacha. De este modo, la canillera cubre la cara anterior y lateral de la pierna desde la rodilla al calzado. Zapatos de seguridad. Dadas las condiciones del trabajo forestal, en particular la pendiente, tipo de suelo y desechos, estos influyen de manera importante los accidentes, los cuales frecuentemente son caídas y cortes que afectan de preferencia el empeine. Por lo tanto, el calzado debe proteger de impactos y cortes mecánicos. El material y diseño de la suela debe tener propiedades antideslizantes, ser flexible y ajustar bien al tamaño del pie. Cuando el trabajo a desarrollar se lleve a cabo en pendientes pronunciadas, el trabajador deberá contar con zapatos con clavos recambiables. Protección de ojos y cara. Las personas más expuestas a sufrir lesiones por el impacto o el ingreso de cuerpos extraños a los ojos, tales como golpes de ramas, astillas y aserrín, son los motosierristas y hacheros. Estos trabajadores requieren usar protectores faciales incorporado al casco en el caso de los motosierristas y visuales, como las antiparras para los hacheros. Protección de manos. Guantes. Los guantes brindan una protección frente al roce, golpes y cortes menores. El guante debe cubrir mano, muñeca y separadamente los dedos. Debe ser flexible, cómodo y ajustado al tamaño de la mano. Protección auditiva. Fonos. En la cosecha forestal, los trabajadores más expuestos a sufrir problemas auditivos son los motosierristas, operadores de máquinas y personal que labora en sus cercanías. Los niveles de ruido en sus ambientes de trabajo se sitúan en el rango de 90 a 110 dB. Como promedio ponderado de la jornada. Esto puede provocar daño en la audición si el trabajador realiza su labor sin utilizar protección auditiva. En el mercado se encuentran variados tipos de protectores auditivos, pero para la cosecha forestal se recomiendan las orejeras o tipo fono, idealmente acopladas al casco, ya que estos elementos cubren totalmente la oreja y se adhieren a cada lado de la cabeza mediante una almohadilla. Protección respiratoria. Mascarilla. Los operadores de trineumáticos están expuestos a polvo en las canchas de madereo, agente que se incrementa en la época de verano. Si bien es cierto, el polvo no genera afecciones respiratorias, a lo sumo, asma bronquial, produce molestias en las fosas nasales y vías respiratorias superiores. Por tanto, se requiere del uso de una mascarilla para polvo. Otros. Chaqueta de color llamativo o reflectante. Es vital que la presencia del trabajador forestal sea rápida y fácilmente detectada. Por lo tanto, siempre debe contar con una chaqueta de color llamativo y que contraste con la masa boscosa. El aplicar las medidas y recomendaciones que hemos visto le permitirá obtener un mejor desempeño en su vida laboral y, sobre todo, lograr una alta productividad y seguridad en el trabajo.